Emprender es uno de los motores que hace girar al mundo. Gracias a los emprendedores, la economía fluctúa, se dan empleos y se solucionan problemas que tiene la sociedad. En México existen muchas personas extranjeras que desean emprender. Y seguramente si tú llegaste a este video es porque tienes esa cosquillita o ya lo estás haciendo. Quieres emprender y quieres que todo se haga en regla. Bienvenido a un nuevo video de Migrants. Mi nombre es Ernesto Rizo, soy abogado migratorio en México y socio de esta firma. Y hoy te quiero explicar cómo crear una empresa para extranjeros en México en 2025. Esto es una guía paso a paso que intenta ser pedagógica. Evidentemente es un tema complejo que da para mucho, pero aquí vamos a ir paso a pasito, de lo más sencillo. Te lo quiero explicar de la forma más simple posible para que tú puedas emprender en México siendo extranjero, siendo extranjera. Acompáñame. ¿Puedo como extranjero crear una empresa en México, iniciar mi propio negocio? A ver, la respuesta inmediata es que sí, pero hay que tener muchas consideraciones antes de hacerlo. Y qué bueno que estás viendo este video porque ya eso habla de una planificación antes de comenzar a actuar, porque muchas veces los extranjeros comienzan a operar su negocio, facturan, hacen ventas, celebran contratos, pero no han revisado ciertos puntos específicos como su situación migratoria, y esto conlleva muchos dolores de cabeza. Incluso a lo largo de toda mi carrera he visto temas de estafas con socios mexicanos que quedaron mal, con mismos socios extranjeros que quedaron mal, con trámites que no se cumplieron, con multas, con visitas de verificación de las autoridades, etcétera. Entonces, la respuesta es que sí, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, cumpliendo todos los requisitos de la ley. El primer aspecto que hay que considerar cuando uno quiere crear una empresa en México siendo extranjero es cómo la vamos a crear. Podemos hablar por lo menos de tres escenarios. En primer lugar, yo soy extranjero y quiero operar una empresa en México, pero sin irme a vivir a México. Quiero tener mis socios mexicanos que operen la empresa allá. Número 2, yo soy extranjero y quiero irme a vivir a México y operar mi empresa junto con socios mexicanos o socios extranjeros. Y número 3, yo ya soy empresario, tengo una empresa o varias en mi país de origen o en otros países y quiero abrir otra empresa u otra sucursal en México con socios mexicanos o con socios extranjeros. A ver, en el primer caso, hablamos de un tema corporativo de representación legal. En ese sentido, lo que tú vas a necesitar es confianza en tus socios que están en México siendo ya residentes, es decir, extranjeros con una residencia temporal o permanente que pueden operar empresa en México, o mexicanos. Aquí es más un asunto de confianza y de blindar toda esa confianza con los elementos jurídicos del derecho corporativo que nos dan seguridad jurídica para que yo, mediante representación legal, es decir, yo sigo en mi país de origen, pero los que operan la empresa están en México, que esto se haga con toda la confianza y con la legalidad que debe existir. Para la segunda y tercera situación vamos a desarrollar un paso a paso. Número 1, la creación propia de la empresa. A ver, esto es un tema ni siquiera jurídico. Vamos a estacionarnos un poquito en ello. Crear una empresa es una situación que tiene que ver primero con una temática social, en donde yo me voy a sentar con quienes van a ser mis socios y vamos a hablar. ¿Qué tipo de empresa quiero crear? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cómo va a operar? ¿Cuáles son sus principios? ¿Su misión? ¿Su visión? ¿Los valores? ¿Vamos a tener oficina? ¿Qué tipo de clientes queremos? ¿Qué productos vamos a ofrecer? ¿Qué servicios? Etcétera. Este paso, aunque no es jurídico, incluso en este paso yo no te puedo ayudar, probablemente dándote algunos consejos con mi experiencia, que es poca como emprendedor, ¿no? Esta firma Migrants es en sí mismo una empresa, un emprendimiento, solo con ello, pero se necesita esta charla previa para dar el paso, ahora sí, número 1, de forma jurídica: la creación del acta constitutiva. El acta constitutiva es el acta de nacimiento de tu empresa. En ella se plasma todas las obligaciones y derechos de los socios y de los que participan en la empresa. Su objeto social, a qué se va a dedicar, el monto de inversión, qué pasa si se liquida, qué pasa en un caso de fusión, etcétera. Todo queda plasmado ahí. Para una persona extranjera que quiere crear una empresa en México, existen dos formas. 1, ingresa como turista, crea su empresa con esa condición y posteriormente opera. De todas maneras va a necesitar obtener una residencia en México, porque la empresa en ese supuesto va a poder operar, pero con los socios mexicanos o con otros socios que sean extranjeros, pero que ya tengan una residencia
Error. Si tú como turista creaste tu empresa y crees que vas a poder operar, no vas a poder. No, ya no se puede. La verdad es que las autoridades se han puesto muy cuidadosas y es totalmente normal. Como turista, tú no vas a poder representar a tu empresa, abrir cuentas de banco, celebrar contratos. Prácticamente serías un socio del tipo que tiene activos, un inversionista, más no un socio operativo. Y si tú lo que quieres es emprender operativamente, esto no se va a poder hasta que regularices tu situación, pero se va a poder hacer con tu propia empresa. Número 2, que tú crees tu empresa ya siendo residente temporal o permanente. A ver, explicar esto sería básicamente tema de un video que nos puede llevar hasta 2 horas. Lo que te puedo decir es que en cualquiera de estos dos escenarios, tú eres turista y quieres venir a crear tu empresa, o ya eres residente temporal o permanente y quieres crear una empresa, el cómo es una cuestión de carácter jurídico, corporativo, que se trabaja de la mano con una notaría. De preferencia en el estado en el que vives, pero ojo, las notarías pueden operar en todo el país, a nivel federal. Entonces, si uno, por ejemplo, como abogado te dice, a ver, yo tengo esta notaría con la que trabajo y en quienes confío, vamos a hacerlo así, confía, porque, insisto, no es un tema de que tienes que hacerlo en una notaría en el estado en el que te ubicas, porque además puede ser que vayas a abrir varias sucursales, tengas bodegas, tengas micronegocios, kioscos en las plazas, etcétera. Entonces, hacerlo con una sola notaría, aunque tengas alcance nacional, es lo ideal, y obviamente con una firma confiable como Migrants. Entonces, este paso de cómo se va a crear tiene que ver con redactar y ponerse abogados. Tema de abogados, tema aburrido para ti. Tú eres el emprendedor, como siempre digo, o sea, lo tuyo es generar negocio, ventas, clientes, atender tus redes sociales, tu página web, a tu personal, ponerle el espíritu que necesitas. Ya lo jurídico déjaselo a especialistas como nosotros. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que a nosotros nos apasiona. Entonces tiene que ver con qué estatus regular tienes, cuánto tiempo, si se hace con representación, etcétera. Tema jurídico, pero que finalmente va a ser resuelto con una cosa, un objetivo: la obtención de tu acta constitutiva. Número 2, si tú ya tienes tu residencia, nos podemos ir a los otros pasos. Ahorita lo retomamos en ese punto, pero si no tienes una residencia, es justo la inversión en tu empresa mexicana y el acta constitutiva lo que te va a permitir obtener tu visa en un consulado mexicano en el extranjero. Pero hablamos de una inversión importante. Actualmente, 2025, la ley nos está pidiendo arribita de 5 millones más o menos. Esto fluctúa por el salario mínimo cada año y también por la equivalencia entre el peso mexicano y el dólar o las otras monedas de los países desde los que nos ven. Sabemos en otras redes sociales que nos siguen desde Colombia, desde Italia, nos escribieron apenas de Arabia Saudita, entonces depende de la moneda, ¿no? Pero si tú creaste tu empresa como turista, obtuviste un acta constitutiva e invertiste el monto que señala la ley, puedes obtener una visa de residencia temporal en la modalidad de inversionista. Ojo que ya tenemos un video sobre visas, velo a checar, te lo voy a dejar por aquí para que veas cómo se hace este proceso. En la creación del acta constitutiva tú tienes que definir qué modelo te conviene. La empresa, según los maestros de mi maestría en Derecho Empresarial, más común, la más funcional, es la SA. Las demás, ellos tal cual lo decían, sinceramente no funcionan o no son mejores que la SA. No te quiebres la cabeza, crea una SA. Pero existen otras 5 modalidades de sociedades mercantiles señaladas en la ley. Y existe la SAS, que es una figura empresarial para personas que normalmente no quieren socios o que quieren una empresa más sencilla, más pequeñita de inicio para después crecer. Requisitos fundamentales para una SA: más de 2 socios, una inversión mínima de 50,000 pesos mexicanos. Toca hacer la conversión, ¿no?, a la moneda. Establecer un domicilio y prácticamente señalar todo lo que yo te decía. Cómo, cuándo, por qué, quién, derechos, obligaciones, que se plasme en la constitutiva. La SAS vamos a dejarla un poquito más adelante también para hablar del solo emprendedor, como le suelen decir por ejemplo en España, una persona que invierte él solito, ella solita, ¿no? Paso número 3, ya tienes tu empresa en papel, el acta constitutiva. ¿Qué viene? Asegurarse de que se hizo la autorización de la Secretaría de Economía correctamente. Esto normalmente es del paso en la notaría, pero también que se registró en el registro público de la propiedad y comercio, la autoridad que le dice a todos que esta empresa es de tales personas. Si eso no existe y no es público, esa empresa no es tuya. Mucho ojo. Y luego la inscripción ante el SAT. El paso número 3 es la famosa obtención del RFC para personas morales, que por sí mismo es un quebradero de cabeza. Vuelvo a lo mismo.
tú no, ni siquiera te metas en ello. Delega. Uno de los principios, aquí va un consejo, una de las cosas para un emprendedor exitoso que enseñan los gurús, los maestros, mis maestros que he tenido a lo largo de la vida es aprende a delegar. Y este tipo de cosas, los trámites legales, es muy importante que los delegues, porque te vas a ir a pelear, vas a ir a perder el tiempo, a hacer filas, sacar copias, etcétera. Entonces, el RFC, de antemano que sepas que se necesita la constitutiva, un comprobante de domicilio, es necesario tener un domicilio físico para tu empresa y que no sea la casa de tu mamá, el departamento de tu hermana, digo, se vale si vamos empezando, pero conseguirse una oficina es lo ideal, un domicilio ubicable. Además de que el domicilio muchas veces por sí mismo un valor de la empresa, la gente va a confiar en ti si hay un domicilio físico. Siempre, ¿no? Esto te va a permitir tener los documentos básicos, ¿no? 3, las identificaciones de los socios y otra serie de documentos mediante el cual se hace este paso. La inscripción en el SAT para obtener un RPC. El SAT es el Servicio de Administración Tributaria en México, la autoridad que vigila, te cobra los impuestos, y el RFC es el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, el numerito que tiene la empresa con el cual se le identifica como un contribuyente. Y además cada socio tiene su propio RFC, que ese es el paso 3B, así de complejo es este tema, que también se tiene que hacer. Paso número 4, el registro de tu marca. A ver, ¿no sería bueno, abogado, esto hacerlo desde el inicio? Puede haber varias teorías, puede haber quien te diga que sí, y normalmente quienes defiendan que sí es porque todos coinciden en que has creado una marca, un nombre, un logo, un eslogan inolvidables, que de plano te van a decir, oye, qué buen nombre, qué bárbaro, qué bonito logo, ese eslogan, que no te lo vayan a copiar porque está muy bueno, ¿no? Hazlo desde el inicio. Pero si tú tienes una empresa más normalita, no tan de genio, porque hay que tener cierta genialidad en el branding, pues dale chance a cumplir tus requisitos fundamentales administrativos, operativos, legales, y después puedes empezar a hacer el registro de marca. Un trámite que se hace ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y que se lleva más o menos 6 meses. Se va a vigilar si tu nombre, si tu logo no se parecen al de otras empresas y si está disponible, y se introducen las reglas de uso, un contrato que regula pues, qué va a pasar con la marca o todo lo que tiene que suceder. Te va a dar la protección por lo menos de 10 años y se puede renovar. Y básicamente, ¿cuál es el objetivo? Que todos sepan que el nombre Migrants es de Ernesto Rizzo Llana Moya, ¿no? En tu caso. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces otras personas van a tener tu misma idea y te van a querer copiar esa idea, entonces vale la pena esta protección. Hablamos de muchas protecciones, te das cuenta, en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, la Secretaría de Economía, el INPI, todo esto es un blindaje para tu bebé que están haciendo, para tu empresa. Número 5, la operatividad. Ya con los pasos anteriores tú tienes una empresa en papel, ya existe, sin embargo, no solo está en papel, ya existe jurídicamente, como se explica en la teoría jurídica, ya es un ente jurídico, ya es una cosa que tiene vida propia, que tiene una vida diferente a la tuya, y si tú la descuidas se va a morir o van a haber consecuencias que no quieres vivir. Es como tener un hijo, no estoy exagerando, es como tener un hijo, como tener una mascota, hay que cuidarlo. Pero ya con eso creaste tu empresa, se definió el sistema corporativo de representación, obligaciones, derechos, ya tienes autorización de las autoridades, ya obtuviste tu RFC para poder facturar y empezar a operar, ya tienes tu registro de marca. El último pasito de eso sería abrir tu cuenta de banco, con lo cual ahora sí empieza tu operatividad. Una vez abres cuenta de banco y empiezas a recibir ingresos, tienes la obligación de cumplir con tus obligaciones fiscales, pero a eso ya le llamamos operatividad, y yo me quedaría hasta ahí en mi trabajo como abogado, muy posiblemente. Tal vez te pueda seguir ayudando en los demás pasos, pero hasta ahí vuelvo a lo mismo y conecto con la idea inicial. Ya tú, como emprendedor, tienes que llevar a buen curso tu empresa. Hacia dónde dirigirla, cuál es el camino correcto, contratación de personal, procesos. Oye, ya tengo mi oficina, pero quiero tramitar permisos, etcétera. Sí, vienen más cuestiones de carácter legal, pero por lo menos ya tienes el esqueleto y ya se logró el objetivo. Recuerda, crear tu empresa. Oye, abogado, contraté a otro licenciado, me creó mi empresa y me dice que ya tengo el acta constitutiva. Y ya, listo, ya está mi empresa. No, mucho ojo.
se verificó el domicilio, si se logró abrir la cuenta de banco, si tú tienes el RFC de la persona moral, los socios sí lo tienen, porque si no se tiene todo este esquema fundamental, la empresa todavía no puede operar como debe operar. Así que evita esos errores, cumple con cada uno de los pasos que dijimos, haz un checklist. Digo, si te contactas con nosotros te vamos a ayudar con ese checklist preciso para que tu empresa opere de la forma correcta. Y como dijimos, un apartado para los solo emprendedores o la persona que emprende por su propia cuenta. Yo no necesito socios, yo me lanzo al ruedo solito. Bueno, existe la SAS y existe la actividad empresarial para personas en México. En la SAS igualmente necesitas la asesoría corporativa, jurídica, porque sí se crea un acta constitutiva, aunque todo esto sea electrónico. El hecho de que sea electrónico, seguramente ya lo leíste por ahí, no quiere decir que sea simple y no quiere decir que pues me meto a la página y creo mi empresa y listo, ¿no? Se tienen que cumplir también los demás requisitos, no creas que no. Y el emprendedor, persona extranjera que quiere emprender por su propia cuenta, ojo, forzosamente necesita una tarjeta de residencia, temporal o permanente. Con una tarjeta de visitante no se va a poder, como turista no se va a poder. Irregular, sí, pero en el terreno informal. Y no es lo que queremos, por eso estás viendo este video. Y además, la obtención de un permiso de trabajo. Y nuevamente por aquí te voy a dejar el videíto para que vayas a ver el permiso de trabajo en México en 2025. En fin, este tema da para mucho más. Me encantaría explicarte todos y cada uno de los detalles técnica, jurídicamente que implica el crear tu empresa, pero no es el objetivo de este video. Este video es una guía completa inicial, pero también sencilla de entender para que tú emprendas en México y lo hagas de forma correcta y segura. Si tienes dudas, comentarios o ya quieres emprender y quieres que te ayudemos, que vayamos contigo de la mano para que lo hagas de la manera correcta, por favor, llámanos, escríbenos en el WhatsApp, mándanos un correo electrónico. Visita por favor migrantsmx.com. Estamos publicando una serie de artículos que tienen que ver con esto. Y esta sección en específico, tú puedes ir a la página aquí en migrantsmx.com e irte específicamente a la sección de Migrants Empresarial y ahí vas a ver todo el desglose de servicios que tenemos, cubriendo prácticamente todas las necesidades que tiene un extranjero para emprender en este país. Síguenos en nuestras redes sociales, X, Facebook, Instagram, TikTok, visita el blog, etc. Por favor, suscríbete a este canal, dale click a la campanita para que no te pierdas los próximos videos, regálanos un like, tu like es súper importante para nosotros y comparte este video para personas que lo necesiten. Si tú has escuchado por ahí de un extranjero, de una extranjera que quiere abrir un negocio en México, que quiere comenzar su empresa, emprender, dar lo mejor de sí para este bello país, pues vale la pena esa aclaración. A México vienen muchas personas ávidas de emprender que vienen a dar lo mejor de sí y por eso te queremos ayudar. En fin, recuerda que en Migrants nos especializamos en inversión extranjera y en creación de empresas para extranjeros en México, así como en residencias, visas, regularización, naturalización, procesos de refugio. Pero este es un sector de nuestros servicios muy especial, muy específico al que puedes acudir. Recuerda que nuestra principal preocupación es que tú tengas un camino emprendedor seguro y que yo soy Ernesto Rizzo, tu abogado.